Pues buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta primera charla que tenemos hoy de eSports Week, tercera. Ayer tuvimos ya dos sesiones bueno, yo creo que fueron bastante interesantes. Vamos a intentar cumplir de nuevo con el calendario, con las horas, con el horario que nos hemos propuesto. Con lo cual, bueno, pues de nuevo la charla será de unos aproximadamente más o menos 40-45 minutos y luego dejaremos un ratito de preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Isaac Martín, CEO de Train Your Mind, y bueno, pues nos va, ya que estábamos hablando de toda la parte de padres y de que queremos que conozcan un poco las virtudes del sector y por qué es interesante para sus hijos, pues qué mejor que sepamos a través de una empresa como Train Your Mind lo que aportan los videojuegos a nuestros hijos. Así que yo te doy paso ya directamente, Isaac, todo tuyo. Yo me quedo a los mandos para ver las preguntas que pueda haber y demás y dejo de compartir pantalla para que compartas tú la tuya. Perfecto, pues nada, le damos aquí a compartir pantalla, ya debería estar todo viéndose genial. Perfecto. Vale, pues nada, empiezo. Bueno, buenas tardes, Rafael, gracias por presentarme y sobre todo me gustaría empezar pues agradeciendo tanto a Siroco Media como a eSports Bureau pues la oportunidad de participar en esta serie de webinars que se van a hacer a lo largo de la semana bajo el título de eSports Week, donde de alguna forma pues todos los profesionales que tienen conocimiento sobre este sector de los deportes electrónicos y los videojuegos puedan dar su granito de arena. En mi caso, el webinar que traemos nosotros tiene como título lo que aportan los videojuegos a nuestros hijos. Lo que intentaré, lo que pretendo con esta charla, no es formar ni mucho menos, porque para eso necesitaría incluso días en estrategias de comunicación y etcétera, pero sí arrojar un poco de luz acerca de no solamente todas aquellas cosas que nos pueden llegar a aportar los videojuegos, sino un poquito de contexto para romper con esas creencias populares que llevan existiendo desde que existen los videojuegos. Así que bueno, como bien ha dicho Rafael, yo soy San Martín, soy psicólogo deportivo y formo parte de Train Your Mind. Somos un centro de psicología deportiva formado por 6 profesionales de la psicología deportiva. Nosotros trabajamos en el ámbito del deporte al completo, desde la base hasta el alto rendimiento. Y, lógicamente, dentro del deporte pues sí hay que tocar 3 patas fundamentales, que son deportistas, son técnicos deportivos y padres y madres, especialmente, que espero que haya aquí algunos padres y algunas madres que tengan el placer de poder escucharme y poder informarse un poco más acerca de estos beneficios, ¿no? Y romper con los tabúes. Lo bueno de nosotros, para dar un punto de vista más global, es que somos multidisciplinares, entonces tenemos una visión muchísimo más global, porque contamos con profesionales de la comunicación que incluso lideran proyectos de investigación o sea, proyectos de investigación de comunicación y persuasión, tenemos sociólogos, tenemos entrenadores y, en fin, personas muy involucradas en el mundo del deporte que nos aportan una visión bastante extensa acerca de las necesidades que existen, no solamente con estos técnicos deportivos, sino con esa relación padres, madres, hijos, hijas, ¿no? En el mundo del deporte. Recordemos también que al final los deportes electrónicos pues, son deporte y es importante la relación que pueden mantener padres y madres con los hijos e hijas. Entonces, una vez hecha una presentación de nosotros y de mí, y antes de meternos al grano con el tema, me gustaría hacer una pequeña diferenciación entre lo que son los videojuegos y lo que son los eSports. Porque tendemos a escuchar mucho en televisión, en radio, en conversaciones y en el boca a boca, deportes electrónicos, videojuegos, pero hay una diferencia, es clara esa diferencia, es muy grande. Pues voy a intentar resumirla en pocas palabras, si hay una diferencia o no. Digamos que los videojuegos son una categoría muy amplia, ¿vale? Dentro del mundo del ocio tecnológico, que nos ofrece desde pues, el típico juego de Pac-Man, donde eres un comecocos que trata de comerse a unos fantasmas, hasta aventuras gráficas donde franquicias muy grandes participan, como por ejemplo en Kingdom Hearts, donde están Goofy y Donald. Y también ha llegado un punto en el que hemos evolucionado de esto a esto, donde las aventuras gráficas han pasado a ser básicamente a películas interactivas, donde manejamos a un personaje con un nivel de realismo pues, bastante extremo a lo largo de una historia narrativa. Y dentro de los videojuegos, pues hay bastantes tipos. Dentro de estos videojuegos, ¿qué están? Los deportes electrónicos o eSports. Gráficamente, puede no haber o no puede apreciarse, quizá no puede apreciarse una diferencia clara, pero aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta imagen, lo que tenemos es el League of Legends. Seguro que muchos de nosotros lo habremos escuchado, incluso probado, que es uno de los juegos que más mueve masas dentro de la infraestructura de los deportes electrónicos. También tenemos Call of Duty y por supuesto, Fortnite. De esto no tengo ninguna duda de que todos los conocemos.
La diferencia fundamental entre unos y otros, entre esto y esto, es que los deportes electrónicos tienen como premisa la competición. Y además, un apartado a favor, por así decirlo, es que la vasta mayoría de los deportes electrónicos son deportes de equipo. Por lo tanto, favorecen la participación conjunta y la cooperación hacia una misma meta. Y sobre todo, esto. Esto diferencia mucho los videojuegos de los deportes electrónicos, y es que los deportes electrónicos mueven masas. Esto, concretamente, son las semifinales de los mundiales de League of Legends el año pasado en Madrid, en Vistalegre. Más de miles de personas reunidas en un mismo evento, y Vistalegre pues no es el espacio más grande del mundo para hacer estos eventos. De hecho, si no me equivoco, una de las finales de League of Legends de los mundiales fue en el Estadio Olímpico de Pekín. Entonces aquí está la diferencia fundamental. Conclusión. Los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports. Para que un videojuego sea un deporte electrónico, tiene que tener el factor competitivo y a poder ser una infraestructura detrás que la sustente, que promueva su visión, incluso que fomente la profesionalización. Y ahora ya sí, empezamos con el asunto que nos ha traído aquí. Y empezamos con un tema que es una creencia popular, que existe desde que existen los videojuegos, que estoy seguro de que muchos de nosotros seguimos creyéndolo y no tengo ninguna duda de que es posible de que esto sea verdad, y es que hacen los videojuegos realmente violentas a las personas, ya sean videojuegos no sé, normales o con contenido agresivo, influyen en el comportamiento. Yo creo que si no explicamos un poco el contexto, es imposible de entenderlo, ¿vale? El contexto en el que se crean los videojuegos y cómo va evolucionando. Esto no va a ser un tostón histórico, esto va a ser un resumen muy rápido. Los videojuegos empiezan en 1958 con un videojuego que se llama Tennis for Two, que no se jugaba ni siquiera en una videoconsola. Se jugaba en un osciloscopio, que es esto de aquí, y es una máquina que sirve para medir ondas electromagnéticas. Ni siquiera tenía dispositivos de control, sino que se usaban las mismas herramientas de la máquina. Esto, el Tennis for Two, el primer videojuego del mundo, empieza a crear fama, se empieza a mover a través de los medios y diferentes investigadores o diferentes simplemente personas que empiezan a hacerse fanáticas deciden crear más videojuegos y aparece en 1962 pues el Space War, el típico juego de los marcianitos. En 1970 pues un juego que todos conocemos que es Pong, ¿vale? El juego donde se simula una partida de ping-pong así en blanco y negro. Hasta aquí los videojuegos parecen bastante inofensivos. Un juego de tenis, un juego de ping-pong, un juego de una nave destruyendo asteroides. Pero esto empieza creciendo, se empieza abriendo un espacio mucho más grande y aparecen los primeros videojuegos violentos. Allá en 1972 aparece un juego que se llama Death Race, que es este que tenemos aquí a la izquierda, que consiste en atropellar con un coche a una serie de peatones para que nos den puntos. Esto ya empezó a generar una polémica bastante importante. Sin embargo, la diferenciación gráfica de lo que es un peatón o un coche, bueno, deja mucho que desear, pero en 1972. Pasan unos cuantos años y en 1982, bueno, pues los juegos siguen proliferando, los juegos de temáticas violentas y agresivas, y aparece otro juego que dejó bastante huella y armó bastante revuelo en el mundo, que se llamaba Cluster Revenge, ¿vale? Donde tú manejabas a un general de Estados Unidos que tenía que atravesar una lluvia de flechas para acabar violando a una indígena, ¿vale? O sea, tiene todo tipo de temáticas los videojuegos y los violentos, pues bueno, la imaginación puede expandirse bastante. Aquí me gustaría recalcar una cosa, y es que de esto a esto, evidentemente, hay un trecho enorme. Pero es que los videojuegos estos como Death Race, Cluster Revenge, se vendían en tiendas especializadas para adultos. La adquisición por parte de niños era imposible. De hecho, se vendían de la misma forma que tú vas a comprar un consolador o un instrumento así a un sex shop, pues esto se vendía en tiendas especializadas. Así que estaba limitado su adquisición. Pero ¿qué pasa? Que el revuelo mediático que se forma es enorme, ¿vale? Ya empiezan a haber preocupaciones, padres y madres ya alejándose de este mundo porque lo carga el demonio. Así que llega 1983, que si os fijáis es apenas un año después de Cluster Revenge, y este señor, que se llama Everett Kropp, ministro de Sanidad en Estados Unidos y pedagogo, salta en un mitin político y dice que los videojuegos son adictivos y aberrantes para la infancia y la adolescencia. Toma ya. Genera una controversia que ya pasa de los medios al área sociopolítica. Esto ya no solamente implica hablarlo en casa y quizás prohibirle a los chicos y chicas jugar videojuegos, sino que empieza la regulación por leyes.
empiezan a prohibirse ciertas ventas, empiezan a crearse decretos y leyes que prohíben la proliferación de estos videojuegos, tal, pero a las pocas semanas, pues se tiene que retractar de sus propias palabras porque no tenían ningún fundamento científico. ¿Qué pasa? Que la semilla ya estaba plantada. Esa creencia popular creció dentro y hasta día de hoy se sigue manifestando. Porque es muy fácil creerse las cosas que nos transmiten los medios, principalmente porque se supone que es una fuente fiable de información. Pero bueno, habría mucho que debatir acerca de esto. Entonces, este señor planta la semilla. Pero tiene su punto positivo también. Y es que poco tiempo después se crean los primeros códigos, bueno, se crean los códigos que existen actualmente de contenido de los videojuegos. Tenemos el PEGI, que es el de la izquierda y es el que existe en Europa, y el SRB. De hecho, estoy seguro de que toda persona que me esté aquí escuchando y haya comprado en algún momento un videojuego físico, habrá visto el símbolo PEGI en la esquina inferior derecha, creo que es. Y básicamente lo que hace es identificar qué tipo de contenido tiene ese videojuego, ¿vale? Y te lo diferencia por edades. Tenemos, por ejemplo, lenguaje soez, discriminación, uso de drogas, miedo, apuestas, sexo, violencia y la posibilidad de jugar online. Toda esta clase de contenido se junta y es cuando te da la posibilidad de jugar en función de la edad que tengas. Se supone que a partir de, o sea, que cuando los videojuegos para mayores de 18 solo pueden jugar para mayores de 18. No obstante, la adquisición de videojuegos es muy fácil y saltarse las normas también es muy fácil. Entonces aquí es donde entra en juego pues vuestro papel, padres y madres, de implicaros en la medida de lo posible en este ocio electrónico con vuestros hijos para saber a qué juegan, cuándo deberían jugar, cómo deberían jugar, que es algo que yo al final de esta presentación pues intentaré plasmar. Entonces, todas estas creencias populares, pues bueno, al fin y al cabo, después de las palabras de Everett Kropp, estuvieron fundamentadas por estudios. Pero estos son hace cerca de 50 años. Pero hoy en día se han vuelto a hacer estudios sobre los estudios anteriores, que esto se llama metaanálisis, que han dado resultados no concluyentes. ¿Por qué? Porque esos estudios iban en todas direcciones. Desde influyen en los comportamientos agresivos posteriores de los niños y niñas hasta pues no influyen nada. Los investigadores de hoy en día pues se preocupan, deciden hacer los metaanálisis y sale que no es concluyente. ¿Pero por qué no es concluyente? Pues por una serie de, digamos, de pautas que se siguieron que eran cuestionables, como las prácticas que seguían los investigadores, que estaban muy sesgadas ideológicamente por el contexto en el que se vivía en ese momento, muy importante tener en cuenta esto del contexto, por presiones políticas y sociopolíticas, etcétera. También había sesgos en las citaciones, una pobre estandarización, es decir, a la hora de usar herramientas de medición, pues o no se usaban las apropiadas o los resultados iban a favor de la ideología de la persona que lo estudiaba. También los diseños de investigación y, en especial, la dificultad para medir la violencia. Porque medir la violencia en un videojuego es una tarea bastante ardua, porque se manifiesta de 1000 formas. Pero vamos, me gustaría destacar que la violencia no solamente, aparte del revuelo que se montó y sigue hoy en día por el tema de la violencia en los videojuegos, también se reproduce en televisión, en radio y en muchos entornos de nuestra vida. ¿Y a qué llevó esto? A dar una serie de falsos positivos. Es decir, se detectó que los videojuegos influenciaban en los comportamientos agresivos de los niños cuando esto no era verdad. Pero esto es algo que sigue estando hoy en día. Así que intentemos romper un poco con el tabú, ¿no? Todavía no hay una investigación clara a día de hoy que diga que sí o que no generan violencia o que están relacionadas con la violencia, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es causalidad, es decir, si yo juego a Mortal Kombat, que es un juego de lucha en 2 dimensiones, donde los personajes incluso se arrancan las cabezas, eso directamente no me va a causar a mí comportamientos agresivos posteriores. Podría estar relacionado con otra serie de variables dentro del contexto de la persona, como un entorno familiar, pues no sé, inestable, problemas en el instituto, que lleven a favorecer que aparezcan esos comportamientos. Pero a día de hoy todavía no existe ningún estudio que lo determine. Y aquí viene la pieza del puzzle, la más importante. Antes he dicho que el contexto había que tenerlo en cuenta siempre, siempre y siempre. Pues estas 2 noticias, ¿vale? Están publicadas en el mismo medio, por la misma persona, antes del COVID-19 y durante el COVID-19. Antes del COVID-19, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que los videojuegos
podían generar adicción y oficialmente se consideraba un trastorno mental. Durante el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud dice que jugar a videojuegos es un pasatiempo saludable porque te permite, entre otras cosas, pues socializar con otras personas, ¿vale? Si se lee por encima sin reflexionar mucho, pues dices, oye, qué hipócritas. Pero es que lo que hay que tener en cuenta es el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, hoy en día lavarse las manos 15 veces o ducharse 23, pues bueno, hasta cierto punto está bien visto porque si no puedes contraer un virus que en muchas ocasiones puede resultar mortal. Sin embargo, antes de que existiera este coronavirus, si tú te lavabas las manos 15 veces al día, posiblemente ibas a un psicólogo, te mandaban a un psicólogo porque tenías un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, tener en cuenta el entorno donde vivimos y las condiciones actuales es imprescindible para entender todo y gestionarlo. Y sobre todo ofrecer herramientas. Así que dejando la violencia de un lado, pues toca entrar en el apartado beneficioso de los videojuegos a nivel psicológico, que esto es algo que está latente y que aporta mucho, se usa mucho, pero creo que se desconoce. Entonces, ¿qué beneficios psicológicos aportan los videojuegos? Pues investigando con artículos, estudios científicos, tanto, sobre todo recientes, he visto que se podían diferenciar los beneficios en dos categorías. Los beneficios a un nivel más general y los beneficios desde un nivel más psicopedagógico. Estos beneficios que están en un plano más general, pues van desde que juegos de simulación de aviones son buenos predictores para el éxito en entrenamiento en futuros pilotos. No quiero decir que ya haya que poner directamente a poner a nuestros niños a jugar a simuladores de videojuegos, pero haberlo practicado sí que predice que una persona que vaya a ser piloto en el entrenamiento va a obtener resultados más rápidos. De hecho, a raíz de todo este webinar, me he estado informando y le he preguntado a un amigo que trabaja en la Marina si en su entrenamiento había utilizado alguna vez los videojuegos. Y me dijo que efectivamente sí, que a ellos le ponían en su planificación de entrenamiento de X días un fusil de asalto, evidentemente era una réplica, con un láser, ¿vale? Él, junto a otras 3, 4 personas, se ponían en una sala con una pantalla gigantesca y tenían que discriminar estímulos en función de la información que ponía en pantalla. Y esos estímulos pues, venían a ser sumas, restas, palabras, ubicaciones geográficas, arriba, abajo. Al final, no es el videojuego en sí mismo el que te produce beneficios, sino el uso que le quieras dar, ¿vale? El objetivo o la meta que pongas tú con ese videojuego. Y si hablamos de simuladores, todas las personas que tenemos aquí carne de conducir, cuando han pasado por la prueba médica, le han puesto delante algo parecido a una recreativa, donde una bola empezaba siendo visible, desaparecía y tenías que darle un botón en el momento en el que creías que llegaba a X punto. Pues estos son los usos que se le puede dar a los videojuegos, si es que se podrían llamar así. Pues relacionado con todo esto de predictores para el éxito de entrenamiento y tal, aquí estamos hablando de aspectos muy concretos, de contextos muy concretos. En este caso, por ejemplo, entrenamiento para la Marina o entrenamiento para futuros pilotos. Pero ¿para qué te entrena eso? Pues entre otras cosas, a nivel psicológico te sirve para tu atención y para tu velocidad de reacción. Al final, estar sometido a estímulos bajo presión implica que tienes que tener una reacción y una discriminación de esos estímulos pues óptima a la hora de obtener esos resultados. De hecho, en el mundo de los deportes electrónicos es donde más se ve esto. Por ejemplo, en videojuegos como el League of Legends, que son muy complejos, tienes que estar pendiente no solamente de tu composición y la composición enemiga, sino de los objetos que tienen ellos y que tienes tú, de la estrategia que planificaste anteriormente, de si su jungla, que es uno de sus personajes, está cerca tuya y puede atacarte. O sea, un segundo de diferencia en tu velocidad de reacción supone posiblemente acabar derrotado en la partida. También hay otro área de intervención con los videojuegos, que es el trabajo. No sé si aquí alguna persona que esté trabajando alguna vez su área de recursos humanos ha juntado a sus trabajadores y les ha puesto por delante, pues, no sé, una tablet, un ordenador o lo que fuera, para solucionar un problema, de forma que busque la cooperación y la competición entre los integrantes de cada grupo con premisas y circunstancias muy concretas, que esto es justamente lo que estaba hablando antes, poner circunstancias, poner, digamos, límites y reglas a lo que puedes hacer. Al final eso, así es como construyes el objetivo para lo que quieres conseguir. Jugar por jugar, bueno, puede darte beneficios, pero no están claros, porque no están bien definidos. Pero en áreas como recursos humanos, por ejemplo, pues se juntan muchos sus trabajadores para eso, fomentando asimismo la creatividad. Al final uno de los objetivos puede ser solucionar un problema
intentando usar el mayor número de atajos posible, y de esa forma te va a dar a ti más puntos cuanto más rápido lo hayas solucionado, o incluso de la forma más loca que lo hayas podido hacer. Y ya, bueno, no son videojuegos porque no están delante de una pantalla, pero también se los llevan a sitios como Escape Room, que están muy de moda. También, en la línea de lo que estábamos hablando, pues lógicamente mejora la precisión. Y importante destacar la psicomotricidad fina. Es decir, jugar a videojuegos implica usar en especial las manos y los dedos. Y cada dispositivo es diferente. No es lo mismo un móvil que una Nintendo DS, que una Play 4, que un PC. Entonces, las personas que juegan a videojuegos tienen esa motricidad, psicomotricidad fina más desarrollada, y además tienen un mapeado mental bastante increíble, porque cada dedo al final tiene una función. En el League of Legends, Q, W, E, R, pues son los dedos que tiene, las letras que tienes que utilizar para soltar ciertas habilidades. En el mando de la Play, pues X suele ser saltar, cuadrado cargar en los shooters. Entonces, esa psicomotricidad fina, esa velocidad a la hora de pulsar los botones, está mucho más desarrollada en las personas que juegan y en las que no juegan. Y para acabar con estos beneficios generales, a mí me gustaría destacar otra creencia popular que existe a día de hoy, que es la de que los videojuegos generan aislamiento y conductas antisociales. Esto es evidentemente falso. No digo que no haya personas que jugando videojuegos se aíslen y sean los típicos que salen con ojeras en la foto, a oscuras en la habitación. Eso pasa, lógicamente. Pero todo pasa por el contexto, acordémonos. Todo pasa en función del entorno familiar donde vivas, la cultura que hay alrededor tuya, el país, la relación con las personas que están en tus actividades extraescolares y un sinfín más de variables que influyen. Pero, en general, sobre todo si hay un entorno más controlado, los beneficios a nivel social de los videojuegos es que hay mejor extroversión, más frecuencia de trato con los amigos y mayor socialización. Yo, por ejemplo, en mi familia soy una de las personas junto con mi hermano que jugamos a videojuegos. Por el contrario, mi padre y mi madre no juegan a videojuegos. Yo tengo la oportunidad de socializar con mis amigos. Tengo la oportunidad de, al mismo tiempo, de estar compartiendo una actividad, como puede ser League of Legends, pues estar contándome qué tal ha ido el día. O vaya este confinamiento que no me deja salir de casa. Al fin y al cabo, me permite tener más trato con las personas, tener más frecuencia de contacto, más interacciones. Y esto ahora es en el periodo de confinamiento, bajo un contexto concreto. Hay datos que nos dicen que en un contexto normal, cuando se puede salir a la calle, jugar a videojuegos no implica no salir a la calle. De hecho, lo que decimos, bajo un entorno controlado, las personas que juegan a videojuegos pues también están implicadas en otras actividades, como pueden ser leer tranquilamente, salir con los amigos a tomarte una Coca-Cola, pues seguir yendo a clase, lógicamente, en fin. Hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que hacer las cosas bajo un ambiente controlado, que esto lo vamos a ver más adelante, desde el punto de vista de la psicología, y así será como los videojuegos supongan una fuente de influencia positiva en nuestras relaciones personales y en más cosas. En el segundo punto, había mencionado los beneficios psicopedagógicos que pueden llegar a tener los videojuegos. Con este punto, cuando vayamos avanzando, no me voy a referir a que cambiemos nuestro sistema educativo actual por videojuegos. No, lo que voy a hacer va a ser desmantelar un poco qué es eso que tienen los videojuegos que al final los hacen adictivos, entre comillas, ¿no? Y por qué suponen un grosso en el tiempo que pasan las personas jugando videojuegos, un ocio, y en lugar de ir a clase. No en lugar de ir a clase, sino que es más divertido que ir a clase, ¿no? Por así decirlo. Pero para explicarlo, antes es importante hacer una mención resumida, no muy detallada, porque es condicionamiento operante y el conductismo es un apartado de la psicología complejo de entender, pero estas tres pautas, estos tres principios que tiene, pues son útiles a la hora de comprender un poquito mejor cómo funcionan las personas y sobre todo cómo vamos a poder crear un sistema en casa que nos ayude a tener una relación más positiva con nuestros niños y poder sacar estos beneficios. Entonces, bajo la psicología del aprendizaje, si hablamos de condicionamiento operante, que es uno de los paradigmas que existen, este dice que las personas aprenden en su constante interacción con el contexto. Siempre el contexto, el entorno. Una persona va aprendiendo, creando relaciones funcionales, teniendo comportamientos adaptativos en función de dónde se vaya desarrollando. Y esto ocurre de la siguiente forma. Un estímulo se presenta, después de ese estímulo viene un comportamiento concreto y después de ese comportamiento aparece una consecuencia. Vamos a trasladarlo a un ejemplo cotidiano, a ver si se entiende mejor. Nosotros llegamos a casa, está oscura, ¿vale? Y el estímulo que tenemos pues es el interruptor. Si lo subimos,
con el dedo, ese sería el comportamiento, la luz se enciende. Esa es una consecuencia. Y ahí ya tenemos montada una relación funcional. Y existen de todo tipo. Así es como nos relacionamos con el mundo. Estas consecuencias pueden ser apetitivas, es decir, agradables. Aquí estamos hablando de reforzamiento, reforzadores, que seguramente lo habremos escuchado. O las consecuencias pueden ser aversivas, es decir, desagradables para la persona. Aquí ya hablamos de castigos, que estoy seguro de que todo el mundo lo conoce. Otra cosa es que se sepa identificar esos castigos si se están dando o no. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, pues tenemos el estímulo, yo me tomo una pastilla y me deja de doler la cabeza. Ahí tenemos un refuerzo negativo. O si tenemos un niño o una niña que tiene que ir a entrenar y siempre llega tarde porque los 5 últimos minutos está terminando una partida, pues bueno, nosotros le quitamos la play. Eso es una consecuencia aversiva. Esto es un plano muy general de lo que es el condicionamiento operante y de cómo funciona. Pero todo esto nos lleva a la modificación de conducta, que es lo que vamos a tratar de pretender, bueno, vosotros padres y madres, yo todavía no, para fomentar este desarrollo a través de los videojuegos. Ya que creo que hemos comprendido un poquito mejor esto, pues pasamos a hacer una comparación, bueno, vamos a desgranar esos, digamos, esos puntos que tienen los videojuegos desde el punto de vista de la psicología, que no los tiene en tanta medida el sistema educativo y de hecho veremos que es bastante deficitario. Es lo que decía antes, yo aquí no pretendo cambiar todo el sistema educativo, sino extraer de aquí las cosas que más nos puedan servir para crear un entorno positivo hacia el desarrollo. Entonces empezamos. Los videojuegos tienen una serie de reforzadores que están constantemente presentes y se aconseja sobre todo a la hora de enseñar a alguien algo, usar reforzadores y usar más reforzadores que castigos. Lógicamente los castigos de vez en cuando hay que utilizarlos, sobre todo con comportamientos que son muy difíciles muy agresivos, ¿vale? Que se manifiestan pues, de forma muy agresiva, como puede ser, no sé, una pelea, gritos, etcétera. En esos momentos pues sí que es más útil, pero siempre hay que tener presente el uso de reforzadores, ¿vale? Después, los videojuegos tienen un programa bien definido y unas tareas bien delimitadas. De hecho, tú empiezas un videojuego o un deporte electrónico, como puede ser League of Legends, y lo primero que tienes por delante es un tutorial que te enseña a usar al personaje, a usar las habilidades, a moverte por el mapa, etc. Esto al final también es una teoría dentro de la psicología del aprendizaje que es el modelamiento, ¿vale? Tienes un modelo, de alguna forma, que es una máquina que te dice qué tienes que hacer. Después, la dificultad progresiva que está presente en los videojuegos está muy relacionada con la teoría de la motivación y la frustración y lo que hace es exponerte a situaciones cada vez más complejas que requieren de una habilidad más compleja a su misma vez, que te va a hacer estar, digamos, enganchado, mucho más implicado a esa tarea concreta. Si lo comparamos con la universidad, por ejemplo, pues no está adaptado a los ritmos individuales. Bueno, el sistema educativo en general, con la cantidad de personas que hay dentro de una clase, pues no está adaptado al ritmo individual. Por lo tanto, esa dificultad no encaja tan bien con las características de la persona en cuestión. Los videojuegos, por el contrario, funcionan mucho por niveles. Empiezas de nivel 0, 1 hasta el infinito más allá y en cada nivel se van presentando diferentes situaciones que tienes que superar. Entonces, así es como funciona la teoría del establecimiento de objetivos. Si tú te planteas un objetivo que sea realista, que sea alcanzable, pero que al mismo tiempo te suponga un desafío, así funcionan muy bien los videojuegos, pues tú vas a aprender más habilidades. No solamente eso, sino que la recompensa es inmediata. En el sistema de recompensas de los videojuegos tenemos claramente que si llegas al nivel 5 te van a dar una apariencia de un personaje. Si llegas al nivel 10 vas a poder jugar online con tus amigos. Esa recompensa inmediata lo que hace es favorecer mucho más que se solidifique ese comportamiento. Si lo comparamos con la universidad, por ejemplo, hacer un examen para que tú has estudiado durante un mes 3 horas diarias, tú vas a obtener a lo mejor un 10, pero es que te lo van a dar al mes siguiente. Entonces, ese comportamiento de estudiar 3 horas cada día durante un mes, pues va a costar mucho más solidificarlo. Importante también que tienen los videojuegos, la posibilidad de repetir. El aprendizaje mejora con la práctica, con los ensayos. Y además en los videojuegos no hay consecuencias tan aversivas si pierdes, digamos, ¿no? Aprender un examen, pues, puede implicar tener que reiniciar el semestre, tener que repetir curso y morirte en una partida implica que esperes 5 minutos para encontrar una partida nueva.
La posibilidad de repetir, de hacer ensayo tras ensayo, hace que la conducta se favorece mucho más que esa conducta aparezca y que sea lo más óptima posible. Y luego 2 puntos importantes para finalizar con estos beneficios son el reconocimiento social. Esto ya existía desde las arcades. Podías comprobar perfectamente quién ostentaba el récord en el Sonic o en el Pac-Man. Y si tú empezabas a tener esas habilidades, bueno, pues primero empezabas digamos, a alcanzar a las personas que más bajo estaban, porque claro, tú tienes que empezar a aprender y luego, cuanto más subes, pues más quieres alcanzar ese primer puesto. Y ese reconocimiento social, al fin y al cabo, es un sistema de reforzamiento muy, muy fuerte en nuestra sociedad actual. Y si hablamos de deportes electrónicos, de videojuegos y deportes electrónicos, pues con herramientas que existen hoy en día como Twitch, Facebook o YouTube, que te permiten retransmitir en directo, incluso crear una comunidad que te apoye, que te ayude y que te diga qué bien lo estás haciendo, quiero jugar contigo, pues es una forma de compensarte. Y por último, la estimulación sensorial. Los videojuegos están llenos de estimulaciones que nos vienen por todos los sentidos, o sea, música, sonidos, imágenes, flashes, muchísima estimulación sensorial que de alguna forma te mantiene muchísimo más atento a la hora de tener que discriminar los estímulos importantes que una clase, donde lo único que tienes es compañeros y un profesor hablando. Entonces, incido, es deficitario en este sentido el sistema educativo, no pretendo cambiarlo, sino extraer de aquí las cosas que más nos pueden servir para hacer, por ejemplo, que el estudio de nuestros niños sea un juego a través del uso de los videojuegos. Lo más importante de todo, una vez que hemos comprendido esto, ¿cuándo, cuánto y a qué deben jugar nuestros hijos e hijas en función de la edad? ¿Cuándo? Pues sobre todo mañanas y tardes, siempre que haya luz del sol. En el momento en el que el sol se esconde, nuestro cerebro lleva unos ritmos circadianos. Eso quiere decir que cuando el sol se esconde, nuestro cerebro ya se prepara naturalmente para dormir con la secreción de melatonina, que favorece el sueño. Sin embargo, la tecnología, las pantallas, generan una luz azul que altera el proceso, altera nuestros ritmos de sueño y por lo tanto hace más difícil el sueño. Entonces, en general, recomendadamente mañanas y tardes, cuando haya luz del sol. Y antes de cenar. Si lo hacemos después de cenar, lo que estamos haciendo, sobre todo con la cantidad de videojuegos estimulantes que hemos hablado antes, que hay en el mercado, estamos expuestos a una activación fisiológica enorme. La tensión que podemos mantener, por ejemplo, si jugamos un League of Legends, implica que tu frecuencia cardíaca aumente, que tu tensión muscular también sea mucho más alta y a la hora de dormir, pues a lo mejor tengas el corazón a 1000 y tardes una hora más en dormir o que tu calidad de sueño sea peor. Por lo tanto, antes de cenar, se recomienda más o menos 1, incluso 2 horas de tiempo de descanso con la tecnología antes de dormir. Yo estoy seguro de que muchas personas lo incumplimos, yo entre ellos, y sobre todo en esta época de confinamiento. Pero bueno, lo siento. ¿Cuánto? Pues aquí depende de la edad. De 3 a 12 años se recomienda jugar entre 1 y 2 horas, ¿vale? ¿Por qué no más y por qué no menos? Bueno, primero porque el contexto de las personas, de los bebés, de las personas más pequeñas, es mucho más reducido, pero las actividades en casa tienen que ser variadas, ¿vale? Entonces, 1 o 2 horas es un tiempo recomendable que pueden pasar para aprender a usar la tecnología, porque sería absurdo impedir el acceso a la tecnología hoy en día a un niño, porque casi todo funciona por eso. Así que de 1 a 2 horas es el tiempo recomendable. Y sobre todo, planificarlo. No vale un día sí, un día no, un día te dejo más, un día te dejo menos. Hay que planificar el tiempo que estos niños pueden usar, o niñas pueden usar las videoconsolas o la tecnología en general. Y aquí hablamos ya de, por ejemplo, de condicionamiento operante, que es lo que estábamos hablando. Siempre que se salten esa regla, hay que castigar. Y por supuesto, lo que hablamos, reforzar siempre que se cumpla. Es importante ser tajante. En el momento en el que se deja a una persona libre, sin una consecuencia por haberse saltado las normas, eso va a hacer que se produzca mucho más ese comportamiento que no queremos. ¿Y a qué se debe jugar? Pues bueno, menos de los 3 años no es recomendable. Pero no es recomendable básicamente por el interés que tienen los bebés. Apenas tienen una atención que les dure más de 10 minutos en una misma actividad. Pueden estar perfectamente identificando un león en una tablet que luego le van a tirar de la oreja a su compañero bebé. A partir de los 3 a los 12 años se recomienda usar juegos de construcción que favorezcan pues, la creatividad y la imaginación. Se recomiendan también juegos de identificación de símbolos, donde aquí, por ejemplo, juguemos con el aprendizaje de categorías, de animales, león, cosas así,
que favorezcan justamente eso, y también aventuras gráficas, que de alguna forma puedan interactuar con un personaje a lo largo de una historia que tenga la fantasía como premisa. A partir de los 14 años en adelante es cuando ya puede empezar a jugarse juegos online. No quiero decir que no se pueda hacer antes, yo recomiendo a partir de los 14 años, pero siempre controlados. En el mundo en el que se da acceso a una persona al juego online cuando es pequeña, en este caso 14 años, su mundo crece muchísimo. Sus relaciones crecen muchísimo, pero van en todas direcciones. Tanto en buenas direcciones de hacer amigos como en aprender pautas de comportamiento bastante desadaptativas, como insultos, rabia, patadas y ese tipo de comportamientos que no queremos que se manifieste. Aquí la relación padre-madre con niño-niña es imprescindible. A la hora de implicarse con a qué está jugando mi hijo, es posible que juegue online, de qué forma se relaciona con ellos, si por vídeo, por voz, por chat, qué dice, qué le dicen, y sentarnos, aprender con ellos y sobre todo a través de esta modificación de conducta, pues aprender a regular emociones, ¿no? Que la frustración de los videojuegos no se convierta en una patada a la mesa, sino que se convierta, por ejemplo, en aprender a respirar profundamente y expirar para tranquilizarnos. Ya para finalizar, pues he traído unos ejemplos de videojuegos que podemos usar con nuestros niños y niñas y que incluso puede fomentar el aprendizaje en la escuela. Y son el Civilization, que es un juego de estrategia donde vas avanzando a lo largo de las edades históricas, que favorece el conocimiento histórico. ¿Por qué? Porque si tú tienes conocimientos sobre la Edad Media, sabes que construir, pues no sé, me lo invento, un castillo aquí o allá, va a hacer que la lucha que tengas posteriormente en el juego vaya más a tu favor. Entonces, esto se puede combinar con una clase de historia perfectamente. La Torre del Conocimiento, un juego muy sencillo donde a través de una frase como esta, el vapor sube y se marcha del planeta, el vapor forma una nube, hay que responder a la pregunta que te plantean. Después de evaporarse el agua, ¿qué le ocurre al vapor? ¿No? Es un juego bastante sencillo por el que se va ascendiendo en esta torre con lo que hablábamos antes, niveles progresivamente más difíciles y que nos llevan al final a afianzar pues, un conocimiento en matemáticas, lengua, historia, en fin. Lo tenemos un juego bastante conocido que es Monument Valley. Es un juego en el que tienes que llevar a un personaje hacia un punto concreto del mapa con digamos, con unos edificios y unas estructuras imposibles que de alguna forma favorecen la creatividad a la hora y la resolución de problemas a la hora de llegar al destino final. Y un juego mítico que es Brain Training, que supongo que muchos de aquí lo conoceremos, incluso habremos jugado, que es un juego que empezó inicialmente para Nintendo DS, donde tenías que, en diferentes categorías, matemáticas, lengua, historia, responder a las preguntas que te hacía este señor. Entonces, lo bueno de esto, no solamente de Brain Training, sino del resto de videojuegos, que cuentas con una serie de estadísticas que te permiten saber tu propio rendimiento. Y saber tu propio rendimiento y tu marca personal es una forma de buscar luego la autosuperación. Y esto sería todo en relación a cuáles son esos beneficios y cómo se pueden usar esos videojuegos. Y una cosa que me gustaría mencionar es lo que he recalcado constantemente, ¿no? Importante tener en cuenta el entorno actual donde vivimos y no imposibilitar el acceso a estas tecnologías, pero importante tener conocimiento y controlarlas. Porque no es especialmente difícil, por ejemplo, si queremos que nuestro niño únicamente juegue 2 horas al día online, pues cortar el internet, ¿vale? A través de la misma aplicación del router a las 7 de la tarde para que no siga jugando. Entonces, comunicación imprescindible con padres e hijos que favorezcan la escucha activa y que sobre todo la implicación a la hora de hacer que te importe lo que está haciendo tu niño. Y con esto ya tendríamos finalizada el webinar, el contenido de lo que pueden aportar los videojuegos y bueno, espero que os haya gustado. Bueno, Isaac, magnífico por varios motivos. Primero, porque lo has clavado en tiempo, han sido los 40 minutos. Y segundo, porque yo creo realmente que ha sido muy, muy interesante y muy didáctico, ¿no? Lo que nos has comentado. Yo la verdad que, sinceramente, te doy la enhorabuena porque creo que, pues eso, que ha estado muy bien la charla y que es muy pedagógica, ¿no? Que al final es lo que se trataba y desmitificando muchas cosas con fundamento, con razones y con argumentos, ¿no? Así que, oye, de verdad que enhorabuena por mi parte. Y yo Muchas lo que voy a gracias. hacer ahora es, bueno, pues eso, abrir el turno de preguntas. Yo creo que podemos tener tranquilamente 10 minutillos de preguntas. Os rogaría que levantaseis la mano a todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta. Si no tenéis micro o lo que sea, pues lo que hacemos es
que lo preguntáis por el chat, ¿vale? Y yo me encargo de transmitírselo a Isaac. Así que si os parece, pues adelante y cualquier pregunta que tengáis, como decíamos ayer, dentro de lo que es si pincháis en participantes, abajo a la derecha tenéis la opción de levantar la mano, como si estuviésemos en clase, y adelante con las preguntas, bien por levantando la mano o bien por el chat. Si hay cualquier pregunta, no dudéis en preguntarme. Yo trataré de daros la respuesta a todas ellas, por lo menos desde el punto de vista psicológico, todo lo que conozco en relación a mi especialidad en el mundo de los videojuegos. Y nada. A ver, en principio de momento no hay ninguna pregunta. Yo a lo mejor me lanzo para romper un poco el hielo. No, yo voy a hacer la primera, Rafa. Ah, Adelante, vale, Juan. has levantado A la ti te mano. gusta y duro. ¿Qué tal, Isaac? ¿Qué Muy tal? buena la presentación, la he escuchado así medio, porque estaba también con las competiciones, pero bueno, felicidades. Nada, yo te quería preguntar un poquito más, porque sé que tú has trabajado con equipos, sé que has trabajado con el Español de Barcelona, y saber cuál es el problema que más te encuentras en cuanto a conducta y demás de habitualmente los jugadores competitivos de esports. Pues los comportamientos que más frecuentemente me puedo llegar a encontrar son esta palabra que no me gusta usarla, pero la voy a usar para que la comprendamos un poco mejor. Son estos comportamientos tóxicos, ¿vale? No son personas, sino comportamientos no adaptativos que surgen a raíz de la competición. Es lo que he dicho cuando hablábamos del mundo online. Tu mundo se expande y te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, principalmente esto es uno de los problemas que te encuentras, tanto en la misma competición, como en cuanto acaba levantarse y dar un golpe en la mesa, como después publicar por redes sociales X o Y en contra de que el otro es muy malo, que si tal, que si pascual. Eso es uno de los problemas que me encuentro y donde es imprescindible intervenir, pero es importante el trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, ¿no? Al final, el psicólogo deportivo es un mediador, es el que identifica esos problemas a nivel psicológico, pero luego es el entrenador el que se encarga de tomar esas decisiones, ¿no? De ser tajante a la hora de poner consecuencias si te comportas de X forma. Me pregunta. Vale, estupendo. Mira, además, no sé si lo estás leyendo tú, te voy a trasladar la pregunta de Alejandro Mullins. ¿Qué consejos darías para canalizar la frustración y la rabia con los videojuegos, tanto para los más pequeños como para los más mayores? Y bueno, te da también la enhorabuena por el webinar. Vale, pues Alejandro Mullins, gracias por hacer la pregunta. Lo primero de todo, me gustaría destacar que la frustración, ¿vale? Bien utilizada como herramienta, sirve para mejorar y desarrollar tus habilidades. Otra cosa es que esa frustración, que es producto de que te cueste llegar al objetivo, se reproduzca después en lo que he dicho, ¿no? Dar un puñetazo en la mesa. ¿Qué consejos daría yo desde el punto de vista de la psicología? Lo primero es identificar los momentos del juego que te producen frustración, que pueden ser, por ejemplo, situaciones en desventaja. Aquí te hablo sobre todo de más adultos. Situaciones en desventaja, en un juego competitivo, imposibilidad de pasarte un nivel en, no lo sé, en un juego como el de Last of Us, aunque bueno, eso no es tan frustrante. ¿Y cómo continuaríamos después de identificar? Habría que ver qué comportamientos tenemos. La frustración se puede reproducir en pensamientos. Por ejemplo, me cago en X, no valgo para nada, pueden ir en todas las direcciones, pero que nunca resulten favorables para conseguir el objetivo. O también pueden ser comportamientos mucho más manifiestos como puñetazos, golpes, gritos, frecuencia cardíaca elevada. Una vez que tenemos esa información, hay que usarlo a nuestro favor. Si nos frustramos es porque empezamos a tener un nivel de activación, ¿vale? Es decir, una frecuencia cardíaca que luego va acompañada de pensamientos opuestos a lo que queremos, elevada. Una de las formas de canalizar esa frustración es a través de la respiración, que es respirar profundamente por la nariz y ahora centrarte en el oxígeno que te va entrando en el cuerpo, empiezas respirando, empiezas haciendo que se te hinche el estómago, luego la parte media del tronco, lo que está debajo de los pulmones, y luego los pulmones. Una vez que has inspirado con esos 3 pasos, expiras y lo haces unas cuantas veces. Eso sería una forma, por ejemplo, de canalizar la frustración. Otra es hacer un comportamiento alternativo. En el momento en el que identificas que tienes pensamientos del tipo, joder, me voy a matar, lo cambias por otro tipo de pensamiento y lo combinas con un comportamiento más observable, como pueden ser 2 golpes en las piernas. Esto para los más adultos. Para los más pequeños, sobre todo
modelamiento es imprescindible y es el ver a un padre o una madre que hace pues, estos comportamientos más observables para que el niño los reproduzca. Perfecto, pues mira, tenemos un par de preguntas más y nos quedan 5 minutitos, así que yo creo que son las preguntas perfectas, ¿vale? Vamos a empezar la primera con la de Mario. Bueno, te dan las gracias y pregunta si existen experiencias directas con instituciones educativas u organismos que incluyan videojuegos en sus actividades con los niños. Pues mira, Mario, gracias por tu pregunta. Te voy a contar, por ejemplo, una experiencia que yo no he tenido directa, pero mi pareja sí que es educadora infantil y trata a niños entre 0 y 6 años. Pues ella en las escuelas en las que he estado ha usado mucho la tecnología para enseñar a los niños, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, categorías o identificación de lo que es un león, una persona, un pantalón, una cabeza, ¿vale? Porque al final interactuar con esa máquina que te permite infinidad de opciones favorece mucho el aprendizaje. Instituciones educativas con videojuegos, pues ahora mismo no tengo ninguna información sobre esto. Estoy seguro de que existen instituciones educativas que lo usan, pero ahora mismo no sabría decirte. A niveles más adolescentes. Pero en la educación infantil sí que se usa bastante, incluso es recomendable. Perfecto, sí, yo creo que la verdad es que no hay conciencia, porque a lo mejor no sale ya más, pero yo creo que hay un montón de profesores que en muchas de sus clases y demás utilizan el tema de videojuegos segurísimo. Y a ver, la última que vamos a tener en principio es para Aurelio, creo que él sí que puede hablar. Si puedes desmutearte, Aurelio, y hacer la pregunta tú directamente. Sí, ¿se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, enhorabuena por el webinar. La verdad me ha resultado muy entretenido y bastante ilustrativo en algunos aspectos. Y ya entrando a lo que es la pregunta, me gustaría conocer un poco el tipo de metodología que vosotros utilizáis en vuestra compañía, porque yo estudiando ciencias de la actividad física y el deporte siempre se nos ha dicho que hay que tratar de evitar lo máximo posible las metodologías tradicionales, más centradas en lo que es la repetición por repetición y centrarnos más en las metodologías alternativas, ya sea resolución de problemas, como se ha mencionado aquí antes en el chat, descubrimiento guiado, etcétera. Y si lo puedes ilustrar con un ejemplo, realmente yo te lo agradecería bastante. Vale, pues gracias por tu pregunta, Aurelio. A ver, todo depende de las características del deporte que se esté jugando, porque todos los deportes no son iguales. Hay deportes en equipo, deportes individuales, deportes cuyos comportamientos son mucho más complejos que otros. Que no usemos metodologías tradicionales. Esto va en un sentido a gusto del consumidor, ¿no? O sea, lo importante es que dentro de esa metodología haya herramientas eficaces que te lleven a conseguir el objetivo. Repetición por repetición, por ejemplo, no es útil si lo que está haciendo un entrenador de fútbol es constantemente gritarle al chaval o a la chavala, pero ¿qué coño haces? Marca el gol, ¿sabes? Eso está muy mal. Lo que habría que hacer sería guiarle hacia el aprendizaje a través de refuerzos en especial y explicarle que tiene que pegarle con la punta de la derecha, no con el interior o cosas así. No estoy especialmente, digamos, informado acerca de estas metodologías alternativas, pero sé que si es deporte en equipo, sobre todo, hacer partícipes a los jugadores en otras actividades cooperativas que no sean el mismo deporte, por ejemplo, favorece el team building o la cohesión, que es tenerlos más juntos para que luego sean una piña más gorda y sean capaces de superar la adversidad con más facilidad. Eso es más o menos aplicable tanto a lo que son videojuegos como a lo que son deportes tradicionales, ¿no? Sí, literal. Mira, yo, por ejemplo, con el equipo del Español, cuando una vez estuvimos en Barcelona, si no me equivoco, en DreamHack, al final no pude hacerlo antes de jugar, que hubiera sido lo óptimo, pero lo hicimos después, sobre todo para relajar, para bajar esa carga psicológica, ¿no?, que existía después de participar en una competición como esta, pues nos fuimos a una bolera, ¿vale? A lo mejor tú te puedes llevar a una... El objetivo de todo, o sea, la base de todo es ponerle un objetivo a lo que haces. Una cosa es ir a una bolera porque sí, y otra es ir a la bolera porque, oye, chicos, vamos a la bolera a pasar un buen rato, ¿vale? Y a lo mejor haces allí parejas y haces una competición por parejas donde solo puedes tirar por la izquierda. Pues ya te echas una risa, ¿sabes? O sea, el objetivo siempre es lo importante dentro de toda actividad. Vale. Muchas gracias. De nada. Pues nada, lo dicho, yo creo, no sé si hay alguna pregunta más, en principio parece que no, y yo creo que la verdad es que nos hemos ceñido muy bien al horario, son -10, así dejamos un poquito de descanso y nos conectamos a -5 en la siguiente sesión.
Simplemente, pues ya te digo, Isaac, agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros participando en esta eSports Week. Enhorabuena por la presentación. Yo espero que la podamos difundir mucho, porque creo que es muy necesario entre muchos padres y madres, y no solamente entre padres y madres, entre gente que a lo mejor no tiene que demoniza los videojuegos y los eSports sin conocimiento de causa. Me ha encantado el Zasca ese, lo he puesto por el chat, de la misma, el mismo, no sé qué, el New York Times o no sé cuál era, el mismo medio de prensa. Sí, lo del COVID-19. Me ha encantado, sinceramente. O sea, es como mola el correr, el remar a favor de corriente. Y de verdad que me ha gustado muchísimo. Enhorabuena una vez más. Y muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros en esta sesión. Y os emplazo a vernos en 5 o 6 minutillos en la siguiente, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y ya como última conclusión, me gustaría decir que probad jugar a videojuegos, por favor. De hecho, los estudios dicen que jugar a videojuegos hacen que tu pensamiento hacia esto sea mucho menos reticente. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación, Isaac. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Adiós. Muchas gracias, Isaac. Gracias. Seguiremos jugando.